sustancias puras. ¿Ya? Las sustancias puras. ¿Quién de ustedes me puede decir, no importa si está bien o mal, sino que me interesa más que nada que entre alguna idea, ¿cierto?, de una definición que ustedes consideren adecuada para este concepto? ¿Qué es una sustancia pura? Una sustancia que no tiene ningún proceso. Ya, es buena idea, ¿cierto? Sustancia que no tiene ningún proceso. Su composición es fija, o sea, siempre va a ser la misma. Procesamiento. Ya. Sustancia, ¿cómo dice? Que va a tener una composición fija, que no va a estar sujeta al cambio. Ya. Fija. Ya. Uy. Ok. ¿Quién más? ¿Alguna otra idea? Puede ser que no tiene, como le llaman a veces, escoria o que no está compuesta, digamos. Ya, Algo así. sustancia que no está compuesta. ¿Mm? Alguien está viendo el partido, lo que sea. No, profesor, es usted el eco. Ah, Se soy le yo que escucha estoy hablando de los delanteros, muy bien. El profesor puede ser una Entonces, sustancia que esté en su estado más natural posible. ya una sustancia lo más natural posible. Ya, con esto me quedo. Entonces, básicamente nos hemos dejado llevar en algunos de los puntos, algunos de ustedes se han dejado llevar con esta palabra que a lo mejor puede ayudar a confundir, ¿cierto? Que es la parte de pureza. Y ahí es donde nace esta idea que está en este punto de acá, ¿cierto? Lo de que sustancia que no tiene procesamiento. Pero el concepto o la forma de definir una sustancia pura de la manera más correcta es esta de aquí. Las sustancias puras son sustancias que tienen una composición fija en todo su espectro. O sea, y también, para complementar, podríamos hablar de esta que no tiene ningún tipo de compuesto asociado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que aquí tenemos, por ejemplo, argón, ¿cierto? Que es un gas que está en su estado puro. Podemos decir que tenemos agua, que es un compuesto, ¿ya? Pero consideramos, ¿cierto?, que es una sustancia pura porque sí, solo si, solo tengo agua y no tengo algún otro tipo de químico o sustancia que cambie la naturaleza del agua. O sea, por ejemplo, en estricto rigor, si decimos eso, entonces podríamos decir que ya el agua de mar ya no es una sustancia pura. ¿Ya? Como por ejemplo, claro. Qué raro. Debe ser porque estoy con Bluetooth. A ver. Sí, sí. Qué raro. Como les digo, lo más probable es que sea que estoy con Bluetooth, así que voy a tratar entonces de hablar un poco más lento, a ver qué sale de eso. ¿Ya? Entonces, las sustancias puras son cualquiera que, como bien dice acá,
si yo la analizo cualquier punto, lo que voy a encontrar es una composición fija, ¿ya? Y obviamente que no tenga algún tipo de adición de cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, entonces, ¿qué ejemplos podríamos tomar de esto? Cualquier tipo de gas, que sea gas puro, obviamente, o una mezcla de gases, pero que estén en una cantidad, cierto, dada, ¿ya? Que la proporción se mantenga fija en todo el tiempo. Por ende, podríamos decir que el aire es una sustancia pura. ¿Ya? ¿Qué más podríamos decir de esto? Entonces, cuando nosotros hablamos de las sustancias... ¿Por qué el aire era puro? Porque si yo analizo el aire en estricto rigor, yo tomo una porción de aire en una habitación, ¿ya? Yo voy a tomar esa porción de aire, le voy a hacer un análisis y debería tener 21% de oxígeno y 79 o 78% de nitrógeno. Si yo tomo otra porción de aire, lo más probable es que tenga la misma composición. Entonces, a pesar de que son compuestos, se comportan o yo los puedo considerar como una sustancia pura porque tienen una composición fija en toda la masa que yo estoy analizando. Pues. ¿Ya? Entonces, uno de los conceptos que se acuña cuando hablamos de sustancias puras es uno que es el concepto de fase. ¿Ya? ¿Quién me podría decir qué es lo que es una fase? Una etapa. Ya, una etapa, ok. ¿Qué más? Es parte de un proceso. Etapa parte de un proceso, muy bien. Nosotros pasamos a fase 2 el martes. Estoy muy contento con eso. Okay. ¿Quién más podría decirme o si es que sabe qué es una fase? Profe, ¿Cambio de estado? vendrían siendo eso mismo. ¿Cómo? ¿Un cambio de estado? Ya, sí. ¿Quién más complementa esa idea? Es el punto en el cual cambia de estado una cierta sustancia. Esos son los puntos ya sea de fusión o de... Claro, o por de ejemplo, el licuación, agua ¿cierto? tiene un cambio de fase a los 100 grados Celsius. Sí, Sería como la transición entonces que tiene la sustancia, ¿o no? va por ahí o se caracteriza por Esa eso. etapa de transición. Una fase, esta es la parte como, este es un concepto, no vamos a ahondar mucho en eso, pero una fase es básicamente es un arreglo químico y físico, ¿ya? Que caracteriza a una sustancia, arreglo de una sustancia. ¿Ya? Ejemplos de fase. Por ejemplo, el vapor de agua es una fase, ¿cierto? Lo que nosotros llamamos estado gaseoso. Otro ejemplo de fase, el hielo, que viene siendo la fase sólida o el estado sólido del agua. Pero además existen, ahí hay un pequeño gran problema con respecto a lo que son los fluidos. Y es que normalmente los fluidos
normalmente tienen, son indistintos unos de otros. ¿Cómo así, profe? Entonces, básicamente, si yo junto, por ejemplo, nitrógeno con argón, lo más probable es que yo no pueda diferenciarlos. Eso quiere decir que son indistintos. No siempre lo son, obviamente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo lleno una habitación con nitrógeno, yo lo voy a notar por los temas de falta de oxígeno. Pero normalmente, o a grosso modo, los fluidos se comportan un poco indistintos, especialmente los gases. Los líquidos menos. Por ejemplo, aceite con agua, ¿cierto? En el caso de los líquidos, la gran diferencia que existe entre un líquido y otro lo da la densidad del mismo fluido, ¿cierto? Y otras características que pueden ser considerables, ¿ya? Pero en el caso de los sólidos, aquí la cosa se dispara, ¿cierto? Y podemos tener muchas fases, o sea, muchos arreglos físicos y químicos de un cierto elemento compuesto, ¿ya? El ejemplo más clásico y más claro que podemos tener de eso es, por ejemplo, podríamos decir que es el grafito, ¿ya? El carbono, cuando yo lo tengo en ciertas condiciones, ¿cierto? De presión y temperatura, el grafito se comporta, el carbono se comporta como, o sea, carbono, como grafito. Pero si yo aumento dramáticamente la presión de ese carbono y también aumento dramáticamente la temperatura de ese carbono, yo puedo obtener diamantes. Entonces, teniendo esa información, nosotros podemos generar un elemento que si gustan lo pueden buscar, háganlo ya los que están frente a un computador, que es un diagrama de fases, que no es otra cosa que un mapa en donde yo voy viendo en donde me encuentro, ¿cierto? Si estoy con a una cierta temperatura o a una cierta presión, ¿ya? Entonces, la fase, no vamos a ahondar de nuevo mucho en esto, simplemente quiero que lo tengan como claro para que sepan, ¿cierto?, de dónde proviene toda esta historia, ¿cierto? La fase la podemos definir entonces como un arreglo, ¿cierto?, característico y distintivo de un compuesto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso, como les mencionaba, agua y vapor, ambos son agua, pero uno está en estado líquido y el otro está en estado gaseoso. ¿Alguna duda con esto? No, profe. ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de esto? ¿Tan mal se escucha? Solo de momento. Sí, profe. Ya, A rato sí. ya. Esperemos que en un rato... sí. No sé qué hacer, la verdad, para eso. Bueno, nosotros tenemos, ¿cierto? Como ya les mencioné, distintas fases. Entonces, supongamos que en una primera instancia tenemos agua en un recipiente. ¿Ya? Debió haber hecho primero el recipiente y después el agua, pero es un cuarto partes. ¿Ya? Entonces,
Cuando yo tengo esta situación, yo puedo decir que tengo algunas características, ¿cierto? Del fluido que yo veo acá, ¿cierto? Entonces, básicamente, cuando yo tengo el agua, supongamos, a 20 grados Celsius y una atmósfera, hablaremos de que tenemos el agua se estará comportando como un líquido comprimido. ¿Ya? Entonces, básicamente, el líquido, como está siendo sometido a una temperatura normal, en donde es normal que el compuesto se comporte como líquido, se habla de un líquido comprimido. ¿Ya? Supongamos que ahora esa misma agua, ahora sí dibujé primero el recipiente, agua, la mantengo, ¿cierto?, a una atmósfera, pero además le agrego calor y hago que el agua llegue a 100 grados Celsius. Ustedes, como saben, básicamente nosotros nos quedamos aquí en este punto, ¿cierto?, en donde el agua se mantiene como líquida o se puede mantener como líquida. Entonces, lo que tenemos acá es que como el agua en teoría ya está a punto de pasar a lo que es el cambio de fase, o sea, volverse vapor, lo que decimos acá que tenemos es líquido saturado. ¿Ya? Entonces, el agua tiende a quedarse en ese estado un rato, ¿cierto?, hasta que adquiera la suficiente energía para evaporarse. Como todavía no recibe ese nivel de energía, sino que solo recibió el nivel de energía para alcanzar la temperatura deseada, se habla de que está como un líquido saturado. Posterior a esto, supongamos que logro hacer convivir el agua y el vapor con vapor de agua. ¿Ya? Supongamos que la olla, ¿cierto?, está en este instante produciendo este vapor, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el agua y aquí tenemos el vapor de agua. Entonces, está saliendo el agua, el vapor está a 100 grados Celsius, ¿cierto? A 100 grados Celsius. Y yo lo mantengo, ¿cierto?, a una atmósfera. O 101.325 pascales, como lo quieran ver. Ambos están a 100 grados, ¿ya? Por equilibrio, ¿cierto? Tienen que estar a 100 grados Celsius ambos. A pesar de que yo sigo inyectándole calor al sistema. Y es por ello que esto se denomina, que es una mezcla
¿ya? Saturada, de líquido y vapor. Entonces, cuando conviven el agua y el vapor a la temperatura de ebullición del fluido, del líquido, cuando están conviviendo el líquido con su vapor, su respectivo vapor, hablamos, ¿cierto?, de que esto es una mezcla saturada líquido-vapor. Ahora vamos a suponer que tenemos, ¿cierto?, exactamente la misma situación, ¿ya? Ahora todo el agua se transformó en vapor. ¿Ya? El vapor está a 100 grados Celsius y está a 1 atmósfera. Entonces, como ya es solamente vapor, lo que estamos en presencia de vapor saturado. ¿Ya? Y finalmente, ahora tenemos, ¿cierto?, el vapor, le seguimos inyectando por si acaso calor, el calor no se detiene, ¿ya? Y ahora tenemos el vapor, ¿cierto?, mucho más expandido, ¿cierto?, vapor, y decimos, ¿cierto?, que estamos en una condición, ¿cierto?, supongamos que está ya a 200 grados Celsius, ¿cierto?, porque le sigo inyectando calor, y la presión la mantengo constante, a 1 atmósfera. Vapor sobrecalentado. Y ahí a esto efectivamente le llamamos vapor sobrecalentado. Entonces, si se dan cuenta, estos 5 elementos que están aquí, o estos 5 estados en donde puede haber un fluido, son aquellos que yo tengo que revisar y son aquellos que yo tengo que analizar al momento de utilizar la información de la cual dispongo, ¿ya? Entonces, básicamente yo tengo que revisar algunas situaciones, ¿cierto? Y normalmente siguen un ciclo, siguen una concordancia más o menos entre fluido y fluido. Entonces, supongamos acá que nosotros queremos ver cómo se comporta el volumen o cómo va variando la temperatura y el volumen de este tema. Entonces, básicamente, lo que vamos a tener, ¿cierto?, es lo siguiente. Volumen. ¿Puedo volver un poquito más anterior, por favor? Espera un poquito. Ya. Temperatura y volumen. Entonces, el volumen, si yo voy subiendo la temperatura, lo que yo esperaría es que el volumen crezca un poquito, ¿cierto? Porque en esta parte hay líquido, ¿cierto? Saturado. Perdón. Tenemos, ¿cierto?, el líquido comprimido. ¿Ya? Posterior a ello, cuando aumentamos la temperatura, lo que vamos a tener es un aumento agresivo del volumen, ¿cierto? Casi lineal, casi paralelo al eje, porque aquí vamos a tener lo que se denomina una mezcla
una mezcla saturada. Y finalmente, cuando seguimos aumentando la temperatura, ya esto comienza, ¿cierto?, ya a aumentar mucho el volumen. No lo puedo graficar porque justo empecé a dibujar ahí. En donde tenemos ya lo que es el vapor sobrecalentado. ¿Ya? Este profe, cierra un ratito más solamente. Ok. Ya. Con lo que se ha hablado hasta el momento, ¿alguna duda y o consulta? Entonces, básicamente, nosotros vamos a hacer un análisis, ¿cierto?, de todo este tipo de componentes, las fases, ¿cierto?, y los estados. Nosotros tenemos dos alternativas para hacer un análisis y para observar todo lo que ocurre en estos puntos. La primera forma, o la forma más directa de observar esto, es de manera gráfica, ¿ya? Donde nosotros tenemos gráficos que nos muestran ¿cierto?, los valores, nos muestran los valores que se logran en con las distintas fases, ¿cierto?, y a distintas temperaturas, y otra propiedad que a nosotros nos interese, ¿ya? Los gráficos más conocidos y más utilizados son el gráfico PD, ¿cierto? ¿Ya? El PB, el PT y obviamente el PBT, ¿ya? Son los 4 gráficos más utilizados para observar, ¿cierto?, los cambios de fase que nosotros podamos tener. Entonces, el primero, ¿cierto?, que es el PB, luce más o menos de esta manera. Tenemos, ¿cierto?, una curva, ¿cierto?, de esta manera, más o menos, en donde acá está lo que es presión y acá está lo que es volumen. Y nosotros podemos determinar, ¿cierto?, o analizar distintas curvas que van chocando, ¿cierto? Van de esta manera, ¿cierto? De repente van aquí y de repente van haciendo esto de acá, ¿ya? Y comienza con esto. Entonces comienza acá, una especie de línea, ¿cierto?, recta punteada, y luego continúa de esta manera, ¿ya? Cada curva azul que dibujé se denomina isoterma. Vale decir que por esa curva se describe la información, ¿cierto?, a una misma temperatura, ¿ya? La curva negra, ¿cierto?, que tenemos acá, es básicamente, si lo pudiéramos llamar así, el límite
bifásico. Bifásico. En donde por un lado tenemos cierto lo que viene siendo, en este lado tenemos líquido comprimido, y del otro lado tenemos lo que es vapor sobrecalentado. Al interior de esta región que ven aquí, de esta región de acá, tenemos cualquier tipo de mezcla de líquido vapor saturado. Entonces, lo importante de toda esta situación es que básicamente cualquier tipo de estado en que se encuentre el agua y en que se encuentre el estado líquido, ¿cierto? Y el estado vapor va a estar descrito por toda esta curva, ¿ya? Entonces, una pregunta que les hago acá es, según ustedes, según lo que ustedes ven de esta curva que acabamos de describir, ¿en qué lugar, ¿cierto? O en dónde ustedes escribirían una atmósfera y los 200, los 100 grados Celsius? En la punta. ¿Ya? ¿Y cómo llamarías este punto? Un punto máximo. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? Al final de cuentas, si tú analizas la curva, todos son puntos de ebullición. Entonces, hay un nombre más genérico para ese punto exacto. Y ese punto exacto recibe el nombre de punto crítico. ¿Ya? Entonces, básicamente, en ese punto, yo paso directo desde el líquido al vapor. ¿Ya? Paso directo del líquido al vapor. Entonces, cualquier tipo de convivencia entre los estados, ¿cierto? Voy a poderlo ver reflejado en este gráfico, ¿ya? Otra cosa, la temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la temperatura aquí, temperatura 1, y esto de aquí, de esta curva, ¿cierto? Es la temperatura 2. En este caso, temperatura 2 es mayor a temperatura 1. ¿Tiene relevancia eso? Actualmente no, pero ya van a ver que sí. ¿Ya? Eso. ¿Dudas o consultas con esto? Ya. Entonces, ahora vamos a ver, ¿cierto? Otro tipo de gráfico que nos muestra exactamente, o nos muestra información también relevante acerca de los aspectos, ¿cierto? De fases
o estado, ¿cierto?, de los distintos fluidos que tenemos, que es el diagrama TB, en donde yo aquí muestro, ¿cierto?, el volumen, la temperatura y el volumen, esta pseudo campana de Gauss, ¿cierto?, que tenemos aquí. Entonces, básicamente, la información que me entrega esto también es similar, ¿cierto? Una cosa por acá. Y cuando yo tengo este punto aquí, y esto se vuelve por acá. Esto va para acá, y esto va para acá. Entonces, acá también tenemos lo que es el punto crítico, que es el punto más alto de la curva. Tenemos, ¿cierto?, la línea del líquido saturado, y tenemos, ¿cierto?, lo que es el vapor saturado. ¿Ya? Y obviamente acá tenemos el vapor sobrecalentado, y aquí tenemos el líquido comprimido. ¿Cuál es la gracia ahora? Esta línea de aquí, esta primera línea, viene siendo una línea isobárica. ¿Ya? Algunos le llaman isócleta. ¿Ya? Un nombre, nombres más, nombres menos, pero lo importante es que a lo largo de esta línea siempre voy a tener la misma presión. Y a lo largo de esta otra línea voy a tener la misma una presión, ¿cierto?, distinta a P1, mayor a P1, ¿cierto? Pero a lo largo de esta segunda línea siempre voy a tener la presión P2, ¿ya? Otro tema, ¿cierto?, que nosotros podemos analizar, ¿cierto?, es el diagrama. Es un diagrama que es mucho más bonito de analizar, ¿cierto? Que ya esto da pie a lo que son los diagramas de fase, que son los diagramas, por ejemplo, puede ser PT o T por TP. Da lo mismo como lo escriba, lo importante es que estén escritos de esta manera. Entonces, básicamente esto genera líneas hasta este punto de aquí. Tenemos uno por acá, tenemos otro por acá, ¿cierto? Entonces, básicamente acá nosotros tenemos sólido, tenemos lo que es el líquido, y tenemos lo que es el vapor conviviendo, ¿ya? Entonces, esto me entrega una especie de mapa, en donde yo observo cómo van variando los distintos valores, ¿cierto? Los distintos estados de la materia que yo tenga, cómo van a ir variando respecto a las distintas temperaturas y presiones que yo tengo yo tengo aquí en mi proceso, ¿cierto? Este punto de aquí, que lo remarqué, se denomina punto triple. Y el punto triple es aquel en donde conviven temperatura, en donde conviven las tres fases o los tres estados de la materia, sólido, líquido y vapor. Siempre, escúchame bien lo que les voy a decir, siempre es un punto único, o sea que ocurre a una temperatura y a una presión y a ninguna otra más. ¿Ya? ¿Dudas o consultas con esto que acabamos de ver? Hablaba con lo de la presión 1 y presión 2, dijo que ahí como que no escuché. ¿En qué punto? ¿En esto de aquí? Ese. No, que al igual que en lo que ocurría en la isoterma, a lo largo de ambas líneas, yo también voy a tener temperatura y presión constante. Solo que en esos puntos,
o sea, a lo largo de esa línea vamos a tener la temperatura, perdón, la presión 1, que va a seguir esa línea, y la presión 2, ¿cierto? Va a ser la de arriba, una presión distinta, ¿cierto? A la presión 1, pero a lo largo de esa otra línea también todos los puntos o todas las combinaciones de temperatura y volumen no van a influir mucho y voy a tener siempre la misma presión. Son isóbaras o isópletas, que también se le llaman. Ya. ¿Profe? ¿Aló? ¿Se escucha mejor ahí? ¿Qué pasó? Ahí sí, profe. Ya. Bueno, ahora que dejé de eso ¿Profe? Robocop, vamos Por el a... micrófono. ¿Ah? ¿Se escucha, profe? ¿Sí? Consulta, cuando pasaba por saturado en el gráfico de temperatura con volumen, ¿Ya? se supone que la temperatura no llega a 200 grados Celsius cuando pasa ese estado. Ah, eso es lo interesante y lo bonito. ¿Por qué ahí se ve que la Cuando temperatura yo baja? paso ese estado, lo que pasa, ese es el tema. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Bueno, se los voy a decir así que posiblemente no se den cuenta. La temperatura varía si yo varío la presión. ¿Ya? Entonces, por eso cuando ustedes de repente tienen este tema de cuando les dicen que el agua hierve a 100 grados, ¿cierto? A nivel del mar, pero a 5.000 metros hierve a una temperatura menor, ¿cierto? Bueno, eso es un punto para explicar lo que ustedes están viendo ahí en términos del gráfico T versus B. ¿Más dudas y o consultas? Aló. ¿Sí? ¿Qué pasa, profe? ¿Nada? Pregunté si había alguien tenía alguna duda. Ah, Dije esperar un poquito en caso de que no habían recibido no llegaba todavía la señal. Y yo que un poquito colgado, pero no, pero muy atrás con lo que es los líquidos indistintos.
Los fluidos, que son indistintos uno del otro. Eso no lo entendí muy No, bien. básicamente piensa acá solamente en gases. Lo voy a anotar. ¿Ya? Básicamente es como aquel dicho que tienen algunos que de noche todos los gatos son negros. Bueno, en esos términos prácticamente todos los gases se confunden unos con otros. Ya. Los puede diferenciar un poco son las densidades, pero seamos honestos, o sea, las densidades entre los gases son también muy, muy parecidas unas con otras, ¿ya? Y por eso suelen confundirse uno con el otro. O sea, yo no tengo muchas formas de separarlos. No así los líquidos, que sí tengo algunas formas de separarlos, ya sea por densidad, ¿cierto? Tensión superficial, hasta color. ¿Para qué hablar los sólidos? Que yo tengo millones de formas de, bueno, las mismas, pero yo puedo distinguir muchos sólidos, unos con otros, inclusive en sus formas. Bueno, de nuevo, no vamos a profundizar mucho en eso porque no es parte de este curso. Entonces nosotros tenemos esta forma de entregar la información que es la información gráfica. Y hay otra forma de entregar la información que son las tablas termodinámicas. ¿Ya? Las tablas termodinámicas yo las puedo separar de distintas formas dependiendo de la información en la cual se basan. Por ejemplo, tenemos cierto que el volumen, perdón, podemos diferenciarla dependiendo de la temperatura, por ejemplo. Básicamente, esto es como quien dice Profe, disculpe, ¿para qué servían las tablas dinámicas? ¿Cómo? ¿Para qué servían las tablas dinámicas? Termodinámicas. Es lo mismo que el gráfico, solo que en formato tabla. Gracias. Entonces, básicamente, yo lo que tengo en las tablas es información acerca de esto de aquí. Básicamente tengo información de las rectas, o sea, de las curvas donde ocurre la saturación, ¿cierto? Y donde ocurre ¿cierto?, lo que es el vapor saturado. Entonces, yo tengo dos formas de ordenar la información que yo tengo. Uno es la temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Y a partir de la temperatura, que puede ser cualquiera, por ejemplo, podemos poner 85 grados Celsius, yo puedo ir escribiendo el resto de información que a mí me interese acerca de este fluido. Por ejemplo, podemos escribir, ¿cierto?, la presión de saturación, en donde lo puedo entregar, ¿cierto? La tabla que nosotros manejamos, ¿cierto?, está en kilopascales y son 57.868. ¿Ya? Y esto después va entregando distinta información. Por ejemplo, puede entregar volumen, en donde yo digo, acá está el líquido saturado, y acá está el vapor saturado. Y esto está en metros cúbicos por kilogramo. Entonces acá tengo un cierto volumen de líquido saturado. Y acá tengo un cierto volumen de vapor saturado. ¿Ya?
Al lado de temperatura, profe, lo que sería la presión saturada en kilopascal. Presión de saturación. Profe, dice volumen metros cúbicos sobre kilogramo, kilogramo. y se divide en dos, el líquido saturado y el vapor saturado. O sea, es que la tabla me entrega sí, las ya. dos informaciones, tanto del líquido saturado como del vapor saturado. ¿Ya? Entonces vamos viendo vamos viéndolo en el gráfico, ya que lo tenemos aquí mismo. Básicamente, lo que esta tabla nos está diciendo en este punto es que si yo miro los 85 grados Celsius, supongamos que son estos, ¿ya? 85, yo hago aquí, y esto va a pasar por la presión de saturación, ¿cierto? Que esto está a 57,868, ¿ya? Y esto está conectado, ¿cierto? A la otra curva, al otro lado de la curva, supongamos que es recta, ¿cierto? Entonces, este valor de acá, si yo lo leo aquí, este punto en este gráfico es 0,001032 y este valor de aquí es 2,8261. ¿Ya? Metros cúbicos por kilogramo. Están metros cúbicos por kilogramo. Entonces, sí, efectivamente el gráfico que dibujé no es proporcional, lo admito. Me atraparon. ¿Perdón? ¿Por qué la unidad de volumen es en volumen partido por... Básicamente es para poder aunar los distintos, hacer transformar el volumen en una propiedad intensiva, si se pudiera decir. Perdón, extensiva. A pesar de que ya es extensiva, pero en cuanto parte. Lo que buscan con esto es que tú puedas determinar y hacer un juego, ¿cierto? Con respecto a la cantidad de masa que tú mides del vapor o del líquido, ¿cierto? Operacionalmente. Esa es una forma, ¿cierto? Más fácil de medir cierta información que otra. Es más que nada por eso, por simpleza. Ya. Entonces tenemos, ¿cierto? Las tablas termodinámicas que son aquellas que nos van a ayudar a leer. Profe, ¿podría devolverse un pelito, por favor? Para ver dónde anotó el 85. Ahí lo anotó. Gracias, profe. Ya. Es un supuesto, ¿eh? Podría haber sido más arriba o más abajo, da lo mismo, pero lo importante es saber, ¿cierto?, a qué apuntan estas tablas. ¿Ya? Entonces estas tablas también entregan otro tipo de información que viene siendo, entregan básicamente esto de la siguiente manera. Nosotros tenemos el volumen del gas, ¿cierto? Que es indicado así, o el volumen del vapor, volumen específico. Pero del vapor. Tenemos P sub F, que es el volumen específico, pero del líquido. ¿Ya? Y tenemos P sub Fg, que nos entrega, ¿cierto?, la diferencia de volúmenes específicos.
¿ya? Vale decir, B sub FG es igual a B sub G menos B sub F. ¿Ya? Entonces, la idea de todo esto es poder leer estas tablas, obtener información y poder especificar, ¿cierto?, cómo se comportan los distintos componentes que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, todos terminaron de anotar, ¿cierto? Sí, profe. Yo por lo menos sí, profe. Acá se les muestra, ¿cierto?, lo que es las tablas, ¿cierto?, de propiedades, figuras y diagramas, ¿cierto?, en sistema internacional, ¿cierto? Esto está en los apéndices del SEINGEL, o sea, los últimos elementos que nosotros podemos encontrar ahí. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar, ¿cierto?, masa molar y constante de los gases, ¿cierto?, para propiedades del punto crítico. Algunas propiedades, ¿cierto?, de algunos componentes de interés. Acá nos vamos a detener un poco. Agua saturada, ¿ya? Tabla de temperaturas, agua saturada, tabla de presiones. Vapor de agua sobrecalentado, la A6. Agua líquida comprimida, la A7. Ahora solamente nos vamos a centrar, ¿cierto?, en estas 4 tablas y las vamos a ir a revisar. Entonces, la A2, A3, A4. Esta tabla de acá nos entrega, ¿cierto?, información del agua saturada, ¿ya? O sea, se hace del líquido, ¿cierto?, o de la situación del gráfico, ¿cierto?, que nosotros estábamos revisando. Entonces, esto es como un índice. Entonces, lo que yo hago acá es, como tengo información de la temperatura, o asumo que tengo información de la temperatura, yo voy leyendo aquí la temperatura. Me voy a centrar en este cuadrante nada más para poder ver los encabezados de la tabla, ¿ya? Lo podemos hacer con cualquier parte. Por ejemplo, vamos a centrarnos en este, que son los 20 grados Celsius. ¿Ya? Si yo estoy a 20 grados Celsius, para yo tener agua saturada, ¿cierto? O sea, estar en este equilibrio, yo tengo que tener una presión de 2.3392 kilopascales. ¿Ya? A los 20 grados Celsius, el agua líquida, ¿cierto?, tiene un volumen específico de 0,001 prácticamente metros cúbicos por kilogramo. Si nosotros este kilogramo lo multiplicamos, le sacamos, ¿cierto?, la información que nosotros tenemos, y lo dividimos por la densidad, básicamente llegamos a que la densidad del agua líquida en kilogramos por metro cúbico, si hacen el ejercicio, ¿cierto?, es 1000. ¿Ya? Entonces, básicamente con estas tablas no solo pueden determinar el volumen específico del agua líquida, por ejemplo, sino que además pueden determinar la densidad que tiene el agua a distintas temperaturas, ¿cierto? Haciendo que calculando, ¿cierto?, el volumen específico
específico a la menos. ¿Ya? Es un ejercicio bien, bien importante, ¿cierto? Porque básicamente también con esto podemos ver cómo varía la densidad del agua líquida, ¿cierto? A distintas temperaturas. Sí, a distintas temperaturas. Bueno, tenemos acá el agua líquida, ¿cierto? Que tiene este volumen específico para 20 grados Celsius y tiene este volumen, ¿cierto? Para 57, tiene este volumen, ¿cierto? Para 20 grados Celsius cuando se encuentra en fase vapor. ¿Ya? Luego, obtenemos la energía interna. ¿Ya? Efectivamente, el U, o el U que tiene el agua, nosotros hablábamos, ¿cierto?, de delta U. Ahora esto nos entrega cuánto vale U específicamente, ¿cierto?, en las distintas informaciones. Esto de aquí nos indica, ¿cierto?, la energía interna del agua líquida saturada, ¿cierto?, cuando está en esta curva de saturación a 20 grados Celsius. Esta columna de acá nos indica la energía interna que tiene el vapor a 20 grados Celsius. Y esto de aquí nos indica cuánto es la energía interna que yo necesito inyectar para poder evaporar todo el fluido. ¿Ya? La diferencia entre ambos. A todo esto, ¿Podría repetir eso un poquito, profe? sí, antes de dar el aviso, ¿cierto? Esta tabla o estas tablas, ustedes también las pueden encontrar en el aula. Están disponibles para ustedes. Si es que la quieren descargar y irla viendo conmigo. Ya, ahora sí, te lo reexplico. Esto de aquí es la energía interna que tiene el agua, ¿cierto? Que tiene el agua líquida, la energía interna cuando está en el estado de saturación, o sea, cuando está, ¿cierto? Nosotros teníamos el diagrama así y teníamos esta curva acá. Ya, en este punto de aquí, supongamos que ahí es donde se encuentra la temperatura que estoy analizando, ahí tenemos esa energía interna. Y el vapor, que está también a esa temperatura, o sea, aquí, tiene esta energía interna. Entonces, para yo poder evaporar, ¿cierto? O cambiar de fase, lo que yo tengo que hacer es básicamente cambiar la energía interna del sistema en este valor. Si es que yo quisiera evaporar el agua líquida, convertirla en vapor, tengo que hacer esa inyección de energía interna. Ese sería el punto crítico, profe, entonces el valor del medio. Claro, la diferencia entre ambos. Sí. Ok. Y aquí dos conocidos ya de nosotros, ¿cierto? Espero que así sea. Si no me muero. Que viene siendo la entalpía, ¿cierto? O sea, esta es la entalpía que nosotros tenemos en el agua líquida. O sea, en este punto de acá tiene esta entalpía. El vapor tiene esta entalpía. Y si yo quiero pasar de líquido a vapor para poder cambiar la fase, tengo que añadir esta energía de aquí. Esta entalpía de acá. Y finalmente, la entropía, ¿cierto? Si yo en el agua líquida, ¿cierto? Tengo esa entropía.
en el agua vapor tengo esa entropía de ahí, y obviamente si yo evaporo todo, voy a tener esa entropía de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Por ejemplo, podemos decir que efectivamente sabemos que va a ocurrir el proceso, que podemos hacer que ocurra el proceso de evaporar el agua líquida en estas condiciones. ¿Por qué? Porque la entropía es positiva, ¿cierto? La diferencia de entropía es positiva, ¿cierto? Y está en las unidades correctas, ¿cierto? Todo esto para multiplicarlo por las distintas masas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, teniendo esto en consideración, nosotros obtenemos, ¿cierto?, toda la información para poder obtener, ¿cierto?, los distintos elementos que estamos viendo. Si seguimos para abajo, vamos a encontrarnos con distintos componentes, ¿cierto?, con distintos valores que podemos ir leyendo directamente Profe, para todo esto. ¿Ya no se ve la tabla? no, se ven dos números, ¿no? Como que llegó el cuadrante. Lo arreglamos enseguida. Profe, Dígame. entonces estas tablas nos entregan la información que acabamos de ver solo del agua líquida, si ingresamos con la temperatura. Sí. No, del agua líquida y el gas y el vapor. Hay una tabla para el agua, otra para el gas y otra para... No, pues mira, si acá te estoy entregando información tanto del líquido como del vapor. ¿Ya? Ya. Ah, ya. ¿Ya? Entonces nos entrega el volumen específico de un líquido Sí. o del vapor, y eso serían equivalentes. O sea, estaríamos temperatura. hablando del gráfico, ¿cierto?, que veíamos previamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de esto, podemos pararnos en cualquier cuadrante, o sea, en cualquier punto, por ejemplo, ya en los 25 grados, o sea, nos vamos a parar por aquí y vamos a ver que ahí está es la presión, o sea, perdón, el volumen, ¿cierto?, específico para el fluido, para el líquido, y acá está el volumen específico para el gas, ¿ya? Entonces yo voy leyendo, ¿cierto?, las distintas informaciones de los gráficos. Esto, claro, como lectura, yo necesito primero leer la tabla para después meterme a ver las distintas cosas que puedo hacer con esto, ¿ya? Que básicamente son cálculos, obtener cálculos de energéticos, y hacer los mismos cálculos, ¿cierto?, para poder caracterizar fluidos, específicamente vapor o el refrigerante 134A. Entonces, con esto nosotros vamos viendo, ¿cierto?, lo que es el agua, ¿cierto?, el agua saturada. Esta tabla me entrega información del agua saturada, ¿cierto?, tanto como vapor, como líquido, pero los puntos saturados. Y dependientes, ¿cierto?, de la temperatura. Ahora vamos a ver la misma tabla, pero desde el punto de vista de la presión. No cambia mucho, ¿cierto? Solamente que ahora la primera columna, la que yo voy buscando la información, es la presión. Entonces, si yo tengo información de presión, por ejemplo, en este caso de aquí, si ustedes ven, esta presión es conocida, que es la presión atmosférica, nos dice que la temperatura de saturación, o sea, donde el líquido pasa a ser gas, es 99.97 grados Celsius. ¿Ya? El volumen específico del líquido es 0,001043 metros cúbicos por kilogramo,
el volumen específico del vapor en ese punto es 1,6734, y así nosotros podemos ir obteniendo las distintas informaciones que nosotros podemos ver del ¿cómo se llama? De la mezcla esta de líquido y vapor, ¿ya? Y así podemos ir leyendo, ¿cierto? De nuevo la misma tabla entrega exactamente la misma información que la otra, solo que ahora el índice, ¿cierto? Ya no es la temperatura, sino que el índice es, o el indicador, ¿cierto? Que yo estoy buscando es la presión. Es como cuando en los libros ustedes tienen un índice alfabético y un índice de autores, esto es lo mismo. O un índice temático, esto es lo mismo. Acá tenemos, ahora cambia un poco la estructura de la tabla que nosotros estamos usando y tenemos, ¿cierto?, lo que es el vapor de agua, ¿ya? Ahora sobrecalentado. Entonces, básicamente, ya no estamos viendo el vapor de agua, ya no lo estamos viendo en esta línea de aquí, ¿cierto?, en la línea que habla de la saturación, sino que ahora ya estamos viendo este tema de por acá, ¿ya? Estamos analizando este punto, o esa región. Entonces, vapor de agua sobrecalentado. Lo tenemos a temperatura, ¿cierto? A una temperatura, a presiones específicas, ¿cierto? Básicamente estamos hablando de este tema, ¿cierto? Entonces, acá la presión le pusieron como valor 0.01, por ejemplo. Entonces, yo estoy leyendo en este instante todas las combinaciones, ¿cierto?, de temperatura, volumen, además de toda la información que tiene asociada el fluido en los distintos puntos. Entonces, por ejemplo, vapor sobrecalentado. Tenemos acá que la temperatura para esa presión, para los 0,01 megapascales de presión, la temperatura de saturación es de 45,81, ¿ya? Antes que eso, o a temperaturas menores que eso, yo no tengo vapor sobrecalentado, ¿ya? No importa cuál sea, cuánta temperatura tenga, no puedo tener vapor sobrecalentado bajo esa temperatura a esta presión de aquí. Entonces, el volumen específico del vapor de agua a la temperatura de saturación y a esa presión es esta, son 14,67 metros cúbicos por kilogramo. Y aquí voy leyendo, ¿cierto?, toda la información que tiene que ver con energía interna, entalpía y entropía, ¿ya? Y ahora, y así lo podemos ver, ¿cierto?, con a las distintas presiones, manteniendo, ¿cierto?, manteniendo las mismas temperaturas que analizar, solo que obviando u omitiendo, como lo quieran ver, algunas temperaturas que no tienen sentido para estas condiciones. Por ejemplo, en el primer recuadro, en este primer cuadrante, yo tengo los 50 grados Celsius tienen sentido. En este segundo cuadrante no tienen sentido, por ende lo omito y no tengo informaciones. Por lo mismo que decía antes, ¿ya? Y así vamos aumentando, ¿cierto?, la presión paulatinamente en la tabla y vamos cambiando, ¿cierto?, las distintas temperaturas a analizar, ¿ya? Hasta que llegamos a los... ¿dónde está la información aquí? Llegamos a los
Sí, que ahí está. Llegamos hasta los 60 megapascales. ¿Ya? Entonces, vamos a tener cierto... podemos encontrar vapor, ¿cierto? Con esa presión o con estas presiones, inclusive a los 1300 grados Celsius, ¿ya? En donde yo tengo información acerca del vapor en esos contextos, ¿ya? Y finalmente tenemos lo que es el concepto de agua líquida comprimida, que ahora, antes estábamos en la tabla A6, analizábamos este sector de aquí, y ahora en la tabla A7 analizamos este sector de acá. Nos empezamos a ver ese cuadrante, ¿cierto? Y hacemos, ¿cierto? Vamos leyendo las distintas cantidades que nosotros podemos tener, ¿ya? Con distintas presiones, ¿cierto? Si se dan cuenta ahora, las variaciones de presiones, tengo menos presión que analizar, pero lo importante acá es que el análisis puede ser llevado a cabo esta vez más bien desde el punto de vista ahora de la presión, ¿cierto? Y el agua comprimida. ¿Dudas y o consultas con esto? Profe, en la tabla A7, ¿de qué parte del gráfico era? La A7 es la parte que está más hacia la izquierda. Es del líquido comprimido. Es este sector del gráfico. Ah. No solo del agua tenemos información, ¿cierto? Sino que además de algunos otros fluidos que se pueden considerar importantes, como por ejemplo es el caso del refrigerante 134A, ¿cierto? En donde también se entrega información acerca de porque es de importancia para lo que es la refrigeración, ¿cierto?, de sistemas. Entonces se tiene información termodinámica de esto, y yo lo puedo ir leyendo y construyendo el mismo diagrama que vimos, solamente que ahora desde el punto de vista del refrigerante a analizar. ¿Ya? También tenemos a presión, ¿cierto? Tabla del refrigerante saturado, pero a tablas de presión, o sea, voy leyendo la presión de saturación en vez de la presión de interés en vez de la temperatura. ¿Ya? Entonces, la verdad es que tenemos distintas tablas que nos entregan distinta información y que con ello podemos ir trabajando. ¿Ya? Entonces, la idea ahora es la siguiente. Descarguen la tabla que está en el aula disponible para ustedes, y quiero que me indiquen, ¿cierto?, lo siguiente. ¿Ya? Quiero que indiquen la energía interna, o mejor dicho que, sí, Espera, profe, que voy a descargar la tabla. Ya, sí, tranquilo. No, se lo voy a estar anotando para que... Quiero que entreguen la siguiente información para los siguientes casos. Energía interna del vapor. Entalpía específica, obviamente. Del líquido. Entropía de vaporización.
de las siguientes a las siguientes temperaturas o a la siguiente, con la siguiente información. A 25 grados Celsius, 40 grados Celsius, 150 grados Celsius, 300 kilopascales, 700 kilopascales y finalmente 1100 kilopascales. Entonces la idea es que identifiquen la energía interna del vapor, energía interna específica, la entalpía específica del líquido y la entropía de vaporización para estas condiciones que se les dan. ¿Ya? Trabajen por mientras.